Hola a todos, listos para una nueva inversión. Esta vez nos adentramos en Las herederas de la Singer, Uf, un la novelón. novela de Ana Elena Rivera, Sí. que ha cautivado a muchísimos lectores. Ah, Y bueno, tenemos reseñas, artículos, comentarios. de todo. Y estamos listos para descubrir qué la hace tan especial. Yo creo que más allá de la trama en sí, lo que destaca es cómo la autora utiliza la Singer, Ah, la máquina de coser, como un Claro. símbolo que va mucho más allá de su función práctica, ¿no? sí, he leído en algunas reseñas que la Singer se convierte casi en un personaje más. Totalmente. Un testigo silencioso de las alegrías y las tragedias de estas 4 generaciones de mujeres. Exacto. Y no solo eso, sino que también encarna un legado familiar, ¿no? Mm. Que se transmite de generación en generación, uniendo a estas mujeres a pesar de sus diferencias y las distintas épocas que les toca vivir. Claro, hablemos de esas protagonistas, Aurora Aguilar y Alba, mujeres de distintas épocas con sus propios desafíos, pero con un hilo conductor: Sí. la lucha por la libertad y la superación en una sociedad en constante cambio. Es que es brutal. Empezamos con Aurora. Por supuesto, Aurora, la primera de estas herederas, nos sitúa en una época difícil, ¿no? Marcada por la pobreza y la falta de oportunidades para las mujeres. Pues sí. Un accidente familiar la obliga a trabajar en la mina. Un ambiente totalmente hostil donde la Singer se convierte en su refugio, en una forma de expresión y de crear belleza en medio de la adversidad. Es interesante esa dualidad que mencionas, ¿no? La dureza de la mina frente a la delicadeza de la costura. ¿Y qué nos puedes contar del terrible suceso que marca la vida de Aurora? En las reseñas se menciona, pero no se revela. Oh, es que prefiero no desvelar detalles para no arruinar la experiencia a quienes aún no han leído la novela. Lo que sí puedo decir es que este evento está íntimamente ligado a la Singer, dotando a la máquina de un simbolismo aún más potente. Entiendo. Mejor mantener el misterio. Sí. Pasemos entonces a Águeda, la hija de Aurora. He leído que aunque hereda el talento para la costura, su camino es diferente al de su madre. Totalmente Águeda no posee la belleza de Aurora, un factor que en aquella época limitaba mucho las opciones de las mujeres. Sin embargo, un giro inesperado en su vida la lleva a convertir la costura en un negocio familiar, un acto de empoderamiento femenino en una época donde las posibilidades de las mujeres eran muy limitadas. Un ejemplo de cómo las mujeres se abrían camino a pesar de las dificultades, ¿verdad? ¿Y qué hay de Ana, la nieta de Aurora? Parece que su historia da un salto importante en cuanto al contexto social. Con Ana nos trasladamos a la vibrante ciudad de Madrid. Ella se casa con un empresario, accede a un nuevo estatus social y explora las complejidades de la vida familiar y laboral. Un reflejo de cómo las mujeres poco a poco empezaban a romper el techo de cristal y a incorporarse al mundo profesional. Claro, y a la vez su historia nos muestra que esos avances no significaban que la lucha por la igualdad hubiera terminado, ¿no? Exacto. Ana, a pesar de su posición privilegiada, sigue enfrentándose a los desafíos de ser mujer en un mundo dominado por hombres. La conciliación familiar, la presión social, las expectativas tradicionales son temas que Ana Elena Rivera explora con gran sensibilidad. Y finalmente llegamos a Alba, la bisnieta de Aurora. Me intriga cómo su historia conecta con la de su bisabuela y cómo se abordan los desafíos contemporáneos a los que se enfrenta. Alba, que representa a la generación actual. Una generación que ha heredado los logros de las mujeres que la precedieron, pero que aún tiene que luchar contra los fantasmas del pasado. La violencia de género, un tema que la autora no rehúye, es uno de los desafíos a los que Alba se enfrenta. A través de su historia descubrimos el secreto que ha unido a estas 4 mujeres durante décadas. Es fascinante cómo la autora entrelaza las vidas de estas mujeres con la historia de España del siglo XX, hasta la actualidad. No es solo una historia familiar, sino un recorrido por los cambios sociales, políticos y culturales que han marcado al país. Efectivamente, desde la guerra civil y el franquismo hasta la llegada del hombre a la luna, la muerte de Franco, el auge del movimiento feminista y la pandemia del COVID-19. La novela nos ofrece un panorama completo de la evolución de la sociedad española a través de la mirada de estas mujeres. Y en este viaje a través del tiempo, los hombres de la novela también juegan un papel importante. ¿No es así? No son simples comparsas, sino que representan diferentes perfiles y muestran la complejidad de las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo. Claro que sí. La autora no cae en la trampa de presentar a todos los hombres como antagonistas. Encontramos personajes masculinos positivos que apoyan a las protagonistas en su camino y otros que representan las actitudes machistas y la violencia que lamentablemente aún persisten en nuestra sociedad. Es un reflejo de la realidad de la complejidad de las relaciones humanas. Otro aspecto que me llama la atención es la estructura narrativa de la novela. Se habla de una estructura no lineal con saltos en el tiempo y diferentes voces que se entrelazan. ¿Cómo funciona esto en la práctica?
La autora teje las historias de las 4 mujeres de una forma magistral, saltando entre las diferentes épocas y conectando sus experiencias de una forma que te atrapa desde el principio. Es una estructura que, aunque pueda parecer compleja, aporta dinamismo a la lectura y te mantiene en vilo hasta el final. Imagino que al principio puede resultar un poco desafiante para el lector, ¿no? Puede ser, pero las reseñas que hemos consultado coinciden en que esta estructura al final te ayuda a comprender mejor las conexiones entre las protagonistas y cómo sus vidas se ven afectadas por los acontecimientos históricos y las decisiones de las generaciones anteriores. Es como si la autora nos estuviera invitando a armar un rompecabezas, ¿verdad? Exactamente, cada pieza, cada salto en el tiempo nos revela una nueva faceta de la historia y nos ayuda a comprender el complejo tapiz que Ana Elena Rivera ha creado. Y hablando de complejidad, Las herederas de Schlesinger no se limita a contarnos una historia, sino que aborda una gran cantidad de temas relevantes: el machismo, la violencia, la pobreza, la maternidad, el cambio de estatus social, el amor, el desamor, la familia, el rebajo, la lucha por la igualdad. Muchísimas cosas. La novela es una profunda reflexión sobre la realidad social española vista a través de la experiencia de estas 4 mujeres. Es una historia que te hace pensar, que te conmueve y que te invita a cuestionar el mundo que te rodea. Las reseñas que hemos leído destacan la fuerza de los personajes, la maestría narrativa de Ana Elena Rivera y la importancia del mensaje de la novela. Lo que más me ha impactado a mí es cómo la autora, a través de estas historias individuales, nos habla de temas universales: la búsqueda de la identidad, la lucha por la libertad, la importancia de los lazos familiares. Y ahora, entrando en las opiniones de los lectores, ¿qué es lo que más les ha fascinado? ¿Qué les ha hecho reír, llorar, reflexionar? Los comentarios que hemos recopilado de blogs y reseñas resaltan la capacidad de la novela para conectar con el lector a nivel emocional. Muchos se han sentido identificados con las vivencias de las protagonistas, con sus luchas, sus alegrías y sus tristezas. Se mencionan aspectos concretos que hayan llamado la atención de los lectores. Sí, muchos destacan la crudeza con la que se aborda la violencia de género, pero también la esperanza que transmite la sororidad entre las protagonistas, la fuerza que encuentran en el apoyo mutuo. Es decir, que la novela no se limita a mostrar las dificultades, sino que también celebra la resiliencia y la capacidad de superación de estas mujeres. Exactamente. Las herederas de Schlesinger es una historia conmovedora que invita a la reflexión sobre el pasado y el presente de la mujer en España, pero también es una historia que nos habla de la fuerza del espíritu humano y de la importancia de luchar por nuestros sueños. Y hablando de sueños, creo que es importante destacar cómo Ana Elena Rivera utiliza el realismo mágico en la novela. Así. Hay ciertos elementos que van más allá de lo cotidiano, ¿no? Dotando a la historia de una aura de misterio y simbolismo. Es cierto, leí en una crítica que ese toque de realismo mágico, sin ser excesivo, aporta una dimensión poética a la narración. Totalmente. Y conecta con la tradición literaria hispanoamericana, ¿no? Con autores como Gabriel García Márquez o Isabel Allende, quienes también han utilizado este recurso para explorar la realidad desde una perspectiva diferente. Hablando de explorar la novela, no se limita a la cuenca minera asturiana, ¿verdad? Las historias de estas mujeres nos llevan a recorrer distintos lugares de España, lo que también nos permite apreciar los contrastes sociales y culturales del país. Por supuesto. Con Águeda, por ejemplo, viajamos a Oviedo, donde establece su taller de costura. La ciudad con su ambiente más cosmopolita contrasta con el entorno rural de la mina, ¿no? Reflejando la evolución social que experimenta la propia Águeda. Y con Ana el escenario cambia radicalmente. Su historia nos traslada a la capital, a un Madrid vibrante y moderno. ¿Qué simboliza la apertura y las nuevas oportunidades de que se abrían para las mujeres en la época? Exacto. Ana Elena Rivera describe con maestría esos escenarios, ¿eh? Desde las calles empedradas de un pueblo minero hasta los elegantes salones de la burguesía madrileña, transportándonos a cada época y ayudándonos a comprender mejor el contexto en el que se desarrollan las vidas de las protagonistas. Y más allá de los escenarios, la novela explora temas universales, como la maternidad, el amor, el desamor, la búsqueda de la identidad. Temas que adquieren diferentes matices según la época y las circunstancias de cada mujer. Claro. Es fascinante cómo la autora entrelaza sus temas con la trama principal. La maternidad, por ejemplo, se presenta desde diversas perspectivas. Tenemos a Aurora, que se convierte en madre muy joven y debe luchar por sacar adelante a sus hijos en un entorno marcado por la pobreza y la incertidumbre. Y Águeda, por su parte, tiene una relación más compleja con la maternidad marcada por la pérdida y la búsqueda de su propio espacio. Mientras que Ana, en un contexto social más favorable, se enfrenta a las presiones de la sociedad y a las dificultades para conciliar su vida laboral con la crianza de su hija. Cada una a su manera representa las diferentes realidades que las mujeres han vivido a lo largo del tiempo. Y en cuanto al amor, la novela también nos presenta una variedad de relaciones, ¿verdad? Desde el amor romántico y apasionado hasta el amor más pragmático, basado en la conveniencia. Sí, y es interesante cómo las expectativas de las mujeres en el amor evolucionan a lo largo de la novela.
Aurora se casa por obligación sin amor, mientras que Águeda busca en el matrimonio una forma de escapar de su realidad. Ana, por su parte, tiene la posibilidad de elegir, pero aún así enfrenta los desafíos de mantener una relación en un mundo donde las mujeres buscan cada vez más independencia. Y no podemos olvidar a Alba, la bisnieta de Aurora, que representa una generación más libre y con menos prejuicios en el amor y las relaciones. Alba busca una relación basada en la igualdad y el respeto, desafiando las normas sociales y las expectativas tradicionales. Su visión del amor refleja los cambios que ha experimentado la sociedad en las últimas décadas. Claro. Y a pesar de pertenecer a épocas y contextos sociales diferentes, todas estas mujeres comparten una búsqueda común, ¿eh? La libertad y la realización personal. Exacto. Y ahí es donde la Singer adquiere un significado aún más profundo. No es solo una máquina de coser, sino un símbolo de la lucha de las mujeres por su autonomía, por su derecho a crear su propio destino. Hablando de lucha, uno de los temas que más impacta en la novela es la violencia de género. No es un tema que se trate de forma superficial, sino que está presente a lo largo de toda la historia, mostrando las diferentes formas en que afecta a las mujeres. Sí. Es un tema que la autora aborda con sensibilidad y realismo sin caer en sensacionalismos. Desde la violación que sufre Aurora en los primeros capítulos hasta la agresión sexual que vive Alba en la actualidad. La novela nos confronta con una realidad que lamentablemente sigue estando muy presente en nuestra sociedad. Es duro, pero necesario, ¿verdad? No podemos ignorar una realidad que afecta a tantas mujeres. Y Las herederas de la Singer nos ayuda a comprender las raíces de este problema y a reflexionar sobre cómo podemos construir una sociedad más justa e igualitaria. Totalmente. La novela nos muestra cómo la violencia de género no es un problema aislado, sino que está intrínsecamente ligado a las estructuras de poder, a la desigualdad social y a la cultura patriarcal. Y a pesar de la crudeza de algunos temas, las reseñas destacan que Las herederas de la Singer es una novela que nos llena de esperanza. Sí, porque la novela también celebra la fuerza, la resiliencia y la capacidad de superación de las mujeres. La solidaridad entre mujeres se presenta como un motor de cambio y un antídoto contra la adversidad. Es decir, que la novela nos recuerda que a pesar de las dificultades siempre hay espacio para la esperanza y la lucha por un futuro mejor. Exactamente. Y esa lucha no se limita al ámbito individual, sino que requiere un cambio social profundo, una transformación de las estructuras que perpetúan la desigualdad y la violencia. Y hablando de transformación, me gustaría retomar el tema del contexto histórico. La novela abarca un periodo crucial en la historia de España, desde la Guerra Civil hasta la actualidad. Un periodo de grandes cambios y convulsiones. ¿Cómo se refleja esto en la historia? La Guerra Civil, por ejemplo, marca un antes y un después en la vida de Aurora y su familia, y sus consecuencias se pueden sentir a lo largo de toda la novela. La autora nos muestra cómo este conflicto con sus heridas aún abiertas ha marcado la historia de España y la vida de sus habitantes. Y después de la guerra, la dictadura franquista con su represión y sus limitaciones a la libertad también tiene un impacto profundo en las protagonistas, ¿verdad? Por supuesto, la falta de oportunidades para las mujeres, la censura, el miedo, son elementos que marcan la vida de Aurora y Águeda, limitando sus posibilidades y condicionando sus decisiones. Y con la muerte de Franco en 1975 se inicia la transición, un periodo de cambio e incertidumbre que se refleja en la historia de Ana. Ana representa una generación que creció bajo la dictadura, pero que aspira a un futuro diferente. Se beneficia de las nuevas libertades y oportunidades que ofrece la democracia, aunque también enfrenta los desafíos de un mundo en constante transformación. Y finalmente llegamos a Alba, que crece en una España democrática integrada en la Unión Europea. Se podría decir que su historia representa el culmen de la lucha de las generaciones anteriores. En cierto modo, sí. Alba disfruta de una libertad y unas oportunidades que sus antecesoras no tuvieron. Pero a la vez la novela nos muestra que la lucha por la igualdad no ha terminado, que aún quedan muchos desafíos por superar. Es decir, que la historia de las herederas de la Singer no solo nos habla del pasado, sino que también nos interpela en el presente, ¿no? Exacto. La novela nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido, sobre los logros alcanzados, pero también sobre las injusticias que aún persisten. Es una llamada a la acción. Un recordatorio de que la lucha por la igualdad y la justicia social es una tarea que nos incumbe a todos. Y en esta lucha la figura de la Singer adquiere una dimensión simbólica aún más potente, ¿verdad? Sin duda, la máquina de coser que al principio representa la tradición, el legado familiar se transforma a lo largo de la novela en un símbolo de empoderamiento femenino, de creatividad, de libertad. Es como si la Singer encarnara la propia evolución de las mujeres a lo largo de la historia. Exactamente. De un objeto que las limitaba a un espacio doméstico, la Singer se convierte en una herramienta que les permite expresarse, crear, generar ingresos y, en definitiva, construir su propio destino. Y ahora, después de haber explorado en profundidad las herederas de la Singer, me gustaría volver a las opiniones de los lectores.
¿Qué es lo que más les ha impactado de esta novela? Las reseñas destacan la capacidad de Ana Elena Rivera para crear personajes complejos y entrañables con los que es fácil conectar a nivel emocional. La historia de Aurora, Águeda, Ana y Alba nos conmueve, nos hace reír, llorar y reflexionar sobre nuestras propias vidas. Es decir, que la novela no solo nos ofrece una visión de la historia reciente de España, sino que también nos habla de temas universales que resuenan en todos nosotros. Así es. El amor, la pérdida, la familia, la búsqueda de la felicidad. Son temas que la autora aborda con gran sensibilidad, creando una historia que perdura en la memoria mucho después de haberla terminado de leer. Y muchos lectores también han destacado la maestría narrativa de Ana Elena Rivera, su prosa elegante y evocadora, su capacidad para transportarnos a diferentes épocas y lugares. Sí, la autora tiene un don especial para crear atmósferas, para describir los detalles con precisión, para hacernos sentir que estamos allí junto a las protagonistas viviendo sus alegrías y sus tristezas. Y muchos lectores también han destacado la importancia del mensaje de la novela, su defensa de la igualdad, la libertad y la justicia social. Es una novela que nos invita a reflexionar sobre el mundo en que vivimos, sobre las injusticias que aún persisten y sobre nuestro propio papel en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Así que ya saben, si buscan una historia que les atrape, que les haga vibrar y reflexionar sobre el pasado, presente y el futuro de las mujeres. Las Herederas de la Singer es una lectura imprescindible. Y para aquellos que quieran vivir la experiencia completa, les recomendamos el audiolibro disponible en Audible. Encontrarán el enlace en el primer comentario debajo de este podcast. No dejen pasar la oportunidad de sumergirse en este universo sonoro, de dejarse llevar por las voces de estas mujeres, por la música de sus vidas, por el ritmo de la historia. Y para cerrar esta inmersión, nos gustaría dejarles con una pregunta para reflexionar. ¿Qué significa para ustedes la palabra herencia? ¿Qué legado les gustaría dejar a las futuras generaciones? Una pregunta que nos invita a pensar en nuestra propia historia, en nuestras raíces, en los valores que queremos transmitir. Y en cómo podemos contribuir a construir un mundo más justo, más libre, más igualitario, donde la Singer, la máquina de coser, se convierta en un símbolo de progreso y empoderamiento para todas las mujeres. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las Herederas de la Singer. Una novela que nos recuerda que el pasado siempre está presente y que la lucha por la igualdad es una tarea que nos incumbe a todos. Hasta la próxima inmersión.